tal? ¿Cómo están, amigos? Soy Enrique Romero, otra vez con ustedes, en uno de los episodios de 30 Minutos con. Y en este caso estoy con mi amigo Christopher Rocha. Christopher, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti de destinar un poco de tu tiempo para hablar de este tema de las masculinidades. Pero ahorita nos adentramos tema en el que obviamente eres experto entre algunos de los temas. Estuve siguiéndote en el Facebook Live de hace algunos días de los sueños, ¿no? Exactamente, Pero bueno, exactamente. ahorita nos dices dónde te seguimos. Déjame empezar con una pregunta, Christopher. Claro que sí. Cada vez se ve más en la información, en los medios, diversos medios de comunicación, psicoterapia con perspectiva de género, estudios sobre género, incluso la universidad tiene su centro de estudios sobre estos temas, la UNAM, por ejemplo, y cada vez hay más instituciones que están abordando este tema del género. ¿Qué es género, Christopher? El género es, para que lo podamos entender, es una construcción social. ¿Esto qué quiere decir? A través de los modelos sociales y culturales se va determinando cómo debe de ser la mujer y cómo debe de ser el hombre. Pero tiene que ver con lo femenino y con lo masculino. O sea, no tiene que ver con el sexo. El sexo es hombre-mujer, ¿no? Para entenderlo llanamente. El género tiene que ver con esas características que se le van depositando a estos hombres y a estas mujeres que lo convierte en femenino y en masculino. Eso sería, digamos, para que lo podamos entender lo que es el género. Por eso cuando se habla de una terapia con perspectiva de género es cuando yo te comience a atender, no te voy a poner todas esas características que la sociedad te coloca. Si estoy teniendo en consulta a una mujer, no le voy a colocar todas esas etiquetas, todos esos estereotipos que significa, ¿no? El ser mujer. Por ejemplo, esta abnegación, el depender de un hombre, el que no se puede desarrollar por sí misma, etcétera, ¿no? Igual con los hombres. Si lo voy a atender en consulta, no le voy a colocar estos estereotipos, sino por el contrario, le voy a comenzar a ver en su completud lo que es su problemática, pero con esta visión que yo ya tengo de profesional, con este conocimiento respecto a la perspectiva de género. O sea, yo ya tengo un conocimiento de lo que son estas características que se le colocan a las personas. Eso sería género. Pero yo creo que es una tarea difícil no ponerle esas características porque estoy acostumbradísimo a ver el mundo dividido en dos, en masculino y femenino. Cuando he ido a las casas de amigos que han tenido hijos o hijas, llevo el color azul o el color rosa. Desde ahí estoy, desde pequeñitos. ¿Cómo aprendemos culturalmente o escolar o cómo canicos se aprende esto del género? ¿Y cómo nos aprendemos a comportar según esas expectativas o mandatos sociales a los que te refieres? Claro, fíjate qué interesante pregunta, porque tienes toda la razón. ¿En qué momento, para poder identificar en qué momento surge cuando yo se lo estoy transmitiendo a mi hija o a mi hijo, ¿no? De hecho, si te percatas, ahora utilizamos ese lenguaje en donde hacemos esa diferencia, mi hijo y mi hija. Antes no hablábamos así, antes era mis hijos, ¿no? Y resulta que tenía yo 4 hijas y un hijo, ¿no? Entonces, hablábamos incluso con ese lenguaje. Pero ¿cómo es que lo vamos introyectando? Pues lo vamos introyectando precisamente desde lo que leemos, desde lo que vemos en televisión, lo que vemos en la computadora, las revistas, los periódicos, el cómo me tratan mis padres, cómo me tratan mis hermanos y mis hermanas. O sea, por eso te decía yo, tiene que ver con lo cultural, ¿no? Ahí está en lo cultural y está precisamente en lo social. Todo esto es lo que llamamos, por ejemplo, en clase, lo estructural, ¿no?
ya es una estructura que está hecha. ¿Cómo comenzó? Pues sería como plantearnos qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién lo propuso? De pronto podríamos pensar, bueno, pues son estas estructuras patriarcales que surgen en donde comienzan a tener estas actividades, en donde la mujer se dedica a hacer otras, el cuidado de los hijos, de las hijas en ese momento, y entonces lo vamos transmitiendo de una manera, digamos, natural. Ahora ya sabemos que no es natural, sino es algo que se normalizó como lo vamos haciendo, ¿no? Entonces sí, cuando va a nacer un bebé, ahora que está muy en boga, ¿no? El anunciar qué es, y entonces se hace toda una fiesta, y si sale color azul, es niño, ¿no? Si sale color rosa, es niña. Ve cómo incluso ahora en estas nuevas formas de avisar o comunicar a la familia o a los seres queridos el sexo, ¿no? Pues lo que están avisando precisamente es el género, ¿no? Ahí con ese color. Entonces, así es como lo vamos aprendiendo poco a poco, y como es muy sutil y como va ocurriendo a lo largo del día, a lo largo de los días, y en cada instante lo estamos haciendo, pues por supuesto que pues ahí lo vamos adoptando, ¿no? En la ropita de los bebés, ¿no? También ahí nos damos cuenta, en los colores, en el tipo de estampado que trae, ¿no? Ciertos tejidos son para niña, ciertos tejidos son para niño, los pantaloncitos que traen moñitos sabemos que son para niñas, ¿no? Entonces, así es como lo vamos haciendo, y obviamente cuando le ponemos el pantaloncito a nuestro hijo y le decimos, bueno, tiene moñitos, ¿no? Pero es de niña, pero te lo voy a poner, desde ahí comenzamos a introyectar toda esta ideología. No sé si recuerdo bien o ya me confunda por el paso de los años, pero mi mamá cuando me ponía la camisa decía, esta es tu camisa porque los botones están de este lado y la de tu hermana, porque era un uniforme escolar parecido, Christopher, porque, madre mía, o sea, hasta en, o sea, el género permea en formas de vestir, en formas de movernos, en formas de pensar también, de relacionarnos. Claro, por supuesto, por supuesto. Aún hoy en día, incluso los suéteres que traen cierre, dense cuenta, y los de hombres lo traen de un lado y los de las mujeres del otro, ¿no? Eso sigue Y cuando pasando. no estamos ya con esa idea, te pones cualquiera, ¿no? Pues O sea, sí, me claro. gustó y me lo pongo. Sí, claro. Claro, sí, por supuesto. ¿Cuántos? ¿Hay dos géneros, masculino y femenino? ¿Solo hay dos? Eh, Ahora, mira, hay diferentes teorías, ¿no? Lo que está ahora poniéndose también, todo esto está evolucionando muy rápido, ¿no? Ahora podríamos decir que hay tres, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con el marco teórico que se esté trabajando, ¿no? Entonces, me parece que sería incluso eh, descabellado el poder decir solamente hay dos, ¿no? Femenino y masculino, o hay tres, ¿no? Creo que estamos avanzando a una velocidad en donde justamente tenemos que estarnos informando precisamente para poder saber, ¿no? Con más exactitud qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otros géneros están agregando al modelo masculino y femenino? ¿Qué otros modelos se están Sí, agregando? sí, ¿qué otros géneros? Ya, ok. Sí, fíjate que tiene que ver precisamente con personas que tienen justamente su identidad, porque tenemos que entender también que, por ejemplo, no es una preferencia sexual cuando hablamos de orientaciones sexuales, ¿no? A veces decimos, bueno, es que tiene una preferencia sexual distinta. No, no es una preferencia sexual. La preferencia es, a mí me gusta el café y yo prefiero el café en lugar del té, ¿no? Pero cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de orientaciones. Es una orientación que tiene que ver, eso sí, con lo natural,
Entonces, justamente lo natural, hablando precisamente de ello, son personas que en su identidad comienzan a presentar justamente estas características distintas. Ahí es en donde vamos a comenzar a hablar de otro género, ¿no? De este tipo de personas a distinto de las personas masculinas y femeninas, ¿no? Entonces, tiene que ver con Ya. esto, ¿no? Bueno, por lo menos has mencionado tres términos importantes para que sea la base de nuestra charla. El sexo biológico, el género y la orientación sexual. Has mencionado esos tres. Ahora, en esta parte que se está estudiando y que crece con tanta rapidez como tú dices, los estudios sobre género, ¿cómo nos está yendo a los varones y nuestro género masculino, Christopher? ¿Está cambiando Fíjate también? que está cambiando, pero es lo mismo, ¿no? Está esto tan rápido que de pronto el riesgo que corremos, porque eso es lo que yo me he dado cuenta cuando doy clases, cuando me invitan, estuve trabajando con el personal de Sedena, ¿no? Entonces, esto avanza tan rápido que de pronto se preguntan esto que está ocurriendo precisamente con los hombres, ¿es una tendencia? ¿Es una moda? ¿Es un cambio desde la reflexión? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay hombres, sí, por supuesto, que están cambiando desde la reflexión y eso es lo que más abona precisamente para que podamos tener una relación igualitaria en donde no haya, ¿no? Vencedores y vencidos, en este sentido del que estamos hablando, ¿no? Porque si es únicamente es una tendencia, es una moda, me voy a incluir, ¿no? Y cuando escuchas hablar, por ejemplo, estos hombres en donde dices, yo sí ayudo a mi pareja y yo sí ayudo en el cuidado de los hijos, ahí te das cuenta que no está reflexionado de lo que se trata precisamente estas nuevas masculinidades, ¿no? Estas nuevas masculinidades es el poder comprender, el tener esta reflexión de lo que estoy yo queriendo cambiar, lo que estoy yo dejando de lado para poder tener una relación igualitaria. Y no es el voy a ayudar, es el voy a participar. Hay una corresponsabilidad en las labores, hablando en el caso de pareja, hay una corresponsabilidad en donde nos corresponde a las personas que vivimos o que conformamos este hogar. Porque cuando yo digo voy a ayudar a mi pareja o sí ayudo a mi pareja, pues estamos hablando de que es algo que le pertenece a ella, pero entonces yo me involucro, pero le pertenece a ella, ¿no? Ya cuando yo digo, no, yo voy a hacer estas actividades porque en realidad quiero, por ejemplo, ejercer mi paternidad y me muestro accesible con mi hijo, con mi hija, les trato de manera igual, ¿no? Con este amor, con esta comprensión. Desde el cariño en realidad se puede educar y se educa bien. Eh, Eso no quiere decir que no haya límites. Tampoco estoy hablando de que vamos a ser amigos de nuestros hijos o de nuestras hijas. Tiene que ver precisamente con este nuevo cambio, con este proceso que estamos viviendo. Nos está yendo bien a secas, ¿eh? Bien a secas, porque sí hay muchos hombres que sí están comprometiéndose, se acercan, preguntan, entran a terapia, ¿no? Hacen toda una reflexión, pero hay todavía un gran sector, ¿no? De hombres que dicen, pues como que no me va, y hay otro sector que dice, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Entonces, digamos que nos está yendo bien a secas. ¿Qué hombres son los que estamos tratando de cambiar? ¿Los de esta ciudad? ¿Los de todo el país? ¿De nivel económico? ¿Quiénes son los que estamos buscando estas cuestiones de género? La intención es poderles llegar a todos los hombres, ¿no? Porque también podríamos pensar, tiene que ver con estrato social, ¿no? O sea, el estrato económico influye, sí, por supuesto que influye,
pero tratamos de llegarle precisamente a todos los hombres, al empresario y al que trabaja día a día para poder llevar un sustento a su casa, ¿no? Y en el momento, así como clase media, a todos los hombres, porque todas las personas estamos cruzadas con el tema de la violencia, ¿no? La hemos normalizado tanto que no nos percatamos que estamos viviendo en ello, pero cuando ya hacemos conciencia precisamente de esta situación es cuando, ah, caray, ¿no? Es cuando se hace un freno para poder reflexionar, pero la intención es poder llegar a todos los hombres, ¿no? Empezando por los hombres que tenemos en nuestra comunidad. Eso es lo importante. Los hombres que están en nuestra casa, los hombres que están en nuestro edificio, los que están en nuestro vecindario, los que están en la escuela, o sea, que podamos ir abarcando, abarcando, abarcando y que este mensaje llegue para que uno se cuestione qué hay más allá, ¿no? ¿Qué ventajas puedo tener? ¿Qué desventajas tengo de seguir este modelo patriarcal? ¿No? Y de verdad que hay muchas ventajas. Ya veo. En abril tuvimos el Día del Niño. Ahora ya leí que no es el Día del Niño, es el Día de la Infancia. Ahorita acabas de mencionar, y lo entiendo, que hay una relación muy cercana entre género y lenguaje, porque ahora digo mi hijo y mi hija, en lugar de decir mis hijos. El lenguaje que se está utilizando actualmente, que se propone de niños y niñas, presidenta, abogada, ingeniera, contribuye a lograr esta igualdad y equidad. Ayuda, ayuda. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje es como comenzamos a visualizar a la otra persona. Por mencionar un poco, la Real Academia lo que nos menciona es que cuando estemos en un grupo de personas, nos vamos a dirigir acorde al mayor número de hombres o mujeres. Si hay más hombres, entonces lo vamos a hablar en esos términos, si hay más mujeres, lo vamos a hablar en esos términos. Eso es lo que nos dice la Real Academia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Lo que pasa en la realidad, vamos a verlo en las escuelas. En la escuela es la sociedad de padres de familia, ¿no? Ahora ya ha cambiado. Pero bueno, en nuestra época nos tocó que era la sociedad de padres de familia y cuando llegabas veías a puras mamás, ¿no? Entonces debería de llamarse la sociedad de madres de familia. Pero justamente cuando comenzamos a nombrar a partir del lenguaje, eso es algo que también doy mucho en las clases, ¿no? Cuando me preguntan, bueno, pero ahora dicen niñix, ¿no? Con X, o dicen compañeres, ¿no? Sí, Compañeres. compañeros. De pronto es, ¿cuál utilizo? ¿Utilizo compañero y compañera? ¿O utilizo compañerex o utilizo compañeres? ¿No? Y aquí hay algo igual, es algo muy interesante. Cuando uno está, digamos, inmerso en estos temas, es cuando uno entiende de qué se trata. Y son diferentes corrientes, ¿no? Que están surgiendo, excepto cuando utilizamos la E. Cuando utilizamos la E, tiene que ver precisamente con estas personas que no están ubicándose ni en ser hombre ni en ser mujer. Esa es la pequeña gran diferencia que desconocemos cuando utilizamos la E. En estricto sentido, así es como se tendría que utilizar. Pero el uso de la X me parece que más que visualizar la diferencia entre hombres y mujeres o tener un lenguaje incluyente, lo que está haciendo es volver al principio, ¿no? Es como decir sociedad de padres de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos colocando, no estamos visualizando a la otra persona y de lo que se trata a través del lenguaje es de poder visualizar a la otra persona. Cuando te digo abogada, cuando digo abogado, cuando digo ingeniera, cuando digo arquitecta, cuando digo médica, ¿no? De pronto hay discusiones cuando dicen, pero es que el lenguaje está estructurado de esta forma y se oye horrible y no debe de ser así. Sí, por supuesto, pero no estamos en una clase de lingüística.
estamos en algo que es más complejo. Estamos hablando de poder visualizar a la otra persona, porque lo que no se nombra no existe. Y si no visualizamos a través del lenguaje, entonces estamos reforzando la inexistencia de esta persona, ¿no? Yo recuerdo cuando el sexenio de Fox, que Fox comenzó a utilizar de chiquillos y chiquillas, no sé si te acuerdas, cuando yo daba clases precisamente, ¿no? De este tipo de lenguaje, me decían, es que yo no voy a hablar con esos términos foxistas, panistas, y yo, no, no, espérense, no politicen, no, no tiene que ver, no tiene que ver con él, ni siquiera es una idea de él. El hombre la tomó porque hay un trabajo de muchas mujeres y de hombres que estamos haciendo esto. Tiene que ver con visualizar. Y esa es la importancia, el poder visualizar a la otra persona. En los años, seguramente te ha pasado también a ti, hemos dado clases a grupos donde predominan las mujeres numéricamente por nuestra área de psicología, de psicoterapia. Y a pesar de que haya 13 mujeres y 2 varones, digo muchachos. Nunca diría muchachas, aunque predominen numéricamente. Y si me equivoco, han cambiado las cosas, o al menos he tratado de cambiarlas en mi práctica a través del lenguaje. Y cuando me equivocaba y decía muchachas, habiendo 2 hombres, decía, perdón, disculpándome como si hubiera sido un acto ofensivo meterlas a la mayoría femenina. Ahora lo resuelvo con la E. Jóvenes, ¿cómo están el día de hoy? Y entonces con esa palabra y estoy evitando el problema de decir estudiantes y estudiantas. Oh, a ver, a lo que voy es que, ¿qué ganamos con estos estudios de género los hombres? Con esta perspectiva, con este decir, con esta inclusividad. ¿O qué perdemos? Fíjate que lo que ganamos de entrada es una tranquilidad interna, porque el mandato de la masculinidad hegemónica que tiene que ver con lo que uno de hombre tiene que cumplir desde lo masculino, tienes que ser proveedor, tienes que ser fuerte, no tienes que mostrar tus emociones, excepto el enojo, ¿no? Tienes que ser competitivo, tienes, ¿no? Entonces, esto se va haciendo una carga del deber ser en donde debo de cumplirlo. Cuando comienzo a reflexionar al respecto, cuando veo que hay una forma distinta de vivir, es como si te quitaras, ¿no? Un gran peso de encima y dijeras, por fin soy libre, por fin puedo externar lo que siento sin que alguien me critique, puedo el ser cooperador con mi pareja, no pasa nada si mi pareja también coopera económicamente en casa, no me voy a minimizar si cuido a mis hijos, si los trato con amor, ¿no? Entonces, esa es la ganancia. ¿Qué es lo que se va a perder? Lo que se va a perder es precisamente, pues, ese sitio de exclusividad en donde yo puedo mandar, en donde me tienen que obedecer, en donde yo siempre voy a ser el ganador, o casi siempre voy a ser el ganador, ¿no? Eso es lo que vamos a perder. Pero creo que si hacemos una comparación entre lo que perdemos y lo que ganamos, salimos ganando de cualquier forma mucho más que lo que perdemos. Es decir, nos vamos a liberar. Sí, por supuesto, por Pero nos supuesto. vamos a liberar, Christopher, de cosas a las que ni yo mismo sabía que estaba atado, Christopher. Exacto, exactamente, exactamente. Sí, por supuesto. A que yo debo generar el dinero de esta casa, a que yo debo ser el fuerte, a que yo debo cumplir con las cuestiones de reparación eléctrica o de plomería, pero no de, La mecánica, o de ¿no? mecánica, pero no de costura ni de cocina. Exacto, exacto, sí, por supuesto. Entonces, el hecho de que uno aprenda que se vale decir no sé, digamos, en lo que ya está ahí diseñado para uno, en lo que ya se dijo, esto es lo que tú como hombre tienes que hacer, el hecho de que puedas decir no sé, no va a pasar nada, ¿no? O sea, nada malo.
No, no pasa nada malo en serio al decir, no sé cambiar un fusible, tuve que llamar a una persona para que lo hiciese y llegó una electricista. No, no pasa de verdad, ¿eh? Digo, de pronto, por supuesto que en cuestiones narcisistas, ahí nos vamos a meter en nuestras especialidades, ¿no? Pues por supuesto que viene una herida narcisista. ¿Cómo es que una mujer sabe hacer eso? Ahí estamos hablando otra vez de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Pero cuando ya me doy cuenta de que esa mujer tiene la habilidad para hacer algo que yo no sé y que no pasa más porque me está prestando un servicio, de pronto sí viene una tranquilidad, por supuesto que primero va a doler, ¿no? Así como de... No, no, no duele, sorprende. Me hiciste recordar cuando se poncha la llanta del auto. No sé hacerlo, Christopher, ni me interesa aprender a hacerlo, Yo pero tampoco, ¿eh? pero en ese momento pasó un taxi, lo detuve y se bajó una conductora. Y le dije, ¿me puede ayudar? Y lo hizo. Claro, por supuesto. Y yo tampoco sé hacerlo. Digo, una vez lo hice y la gente se sorprendió de que sacara de la guantera el manual y revisara yo qué es lo que tengo que hacer. Y entonces así como de, ¿no sabes cambiar una llanta? No lo sé, ¿no? O sea, vamos, no tengo la obligación de saberlo, ¿no? Y eso hay que entenderlo. No hay obligación de saber ciertas cosas. Bueno, resulta liberador. Sí, por que, supuesto. que no, y resulta también tranquilizante que las mujeres también lo pueden hacer. Claro, Sí, claro. claro. ¿Por qué no podrían? Exacto, porque de pronto se piensa que las mujeres tienen que hacer esto en particular, ¿no? Ahora que decías esto de los recuerdos de infancia, yo cuando estaba en la primaria, en aquella época, hace muchísimos años, ¿no? Iban practicantes a la primaria, ¿no? Y así les conocíamos, practicantes, Sí. pero en realidad eran maestras que estaban en la normal e iban a realizar sus prácticas y nos enseñaban cosas. Y dentro de esas cosas que nos enseñaban, me enseñaron a bordar. O sea, de esas cosas que tú Sí, claro, dices, sí, ¿y sí. por qué te enseñan en la escuela a bordar? Pues me enseñaron a bordar y mi madre apoyó para que pudiera yo desarrollar eso y gracias a mi maestra que hizo sus prácticas y a mi madre que me apoyó en ese momento, se borda. ¿Y por qué no? Claro, ¿Qué puede pasar si sabes bordar? No se afecta notablemente, bueno, ni notablemente, ni nada, ¿eh? ni nada nuestra valía. Exacto, Ah, exacto. Al contrario, tenemos una habilidad más que sí, podemos desarrollar, porque también hay que verlo desde ese sitio, ¿no? Como hombres y mujeres vamos a desarrollar otras habilidades, sí. Bueno, es muy, muy interesante y tenemos que reunirnos en otro momento para ver por supuesto. qué hacemos con niños y con jóvenes para que, si tú dices que es liberador estos asuntos del género, ¿cómo podemos ayudar educativamente a esta liberación más temprana y más natural? Porque tú y yo lo estamos haciendo en forma, no vamos a decirlo así, más artificial, con el lenguaje, siendo cuidadoso, decir señor y señora, día del niño y la niña, pero ¿habrá alguna manera en la que se pueda lograr desde la infancia en forma más natural? Sí, sí, desde el trato, ¿cómo vamos a tratar precisamente a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Cómo les vamos a tratar? Les vamos a tratar igual. Y cuando digo igual, vamos a tratarles con amor, vamos a educarles con amor. No es necesario que al niño le pegues y a la niña le grites. Es necesario que a ambos, por una misma acción, digamos, igual, les pongas límites, pero con firmeza. Y firmeza no significa gritar, no significa insultar, no significa decirle al niño aguántese porque es hombre, ¿no? Tiene que ver con la educación, en esa educación que vamos a darles en casa, el trato, un trato igualitario, hablar mucho, fijarnos, porque ahora
pues la tecnología les llega tan rápido y tan a sus manos, fijarnos qué es lo que están viendo, qué es lo que consultan, cuáles son sus gustos, realmente involucrarnos con la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos. Yo entiendo que puede haber muchas personas que me digan, bueno, es que tú lo dices fácil porque no trabajas todo el día. No, pero de verdad que sí, vamos, es nuestra familia. Si no les podemos dedicar eso a nuestra familia, de verdad no se lo vamos a poder dedicar a nadie, porque esa familia que decidimos construir, la decidimos construir desde el deseo de querer estar con la otra persona y de amarla, de cuidar y que nos cuiden, porque también se vale desde ese sentido entender el yo te cuido y tú me cuidas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que yo te respeto y tú me respetas, y que vamos a entender nuestras diferencias, pero vamos a fortalecer nuestras similitudes. Desde ahí yo creo que es, digamos, como un plan así, ¿no? De emergencia que pueden comenzar a poner en práctica. Muy interesante, Christopher. ¿Dónde podemos seguirte en tus ponencias y cursos que continuamente nos estás ofreciendo? Ah, ok. En Facebook hay una página que se llama De la teoría a la práctica y también Freud y su legado, que Freud y su legado estoy dando charlas gratis vía Zoom y Facebook Live todos los sábados a las 11 de la mañana. Esas son charlas de café en donde hablo precisamente de psicoanálisis, ¿no? Entonces, durante una hora, ahí se pueden conectar todas las personas que quieran y ahí podemos disfrutarlo todos los sábados. Y también doy cursos sobre psicoterapia breve focalizada en soluciones, terapia particular, y pues más proyectos, ¿no? Pero allí en Facebook, ¿no? Freud y su legado y de la teoría a la práctica. Bueno, pues ahí te seguiré todavía con más continuidad. Suena muy interesante. Christopher, no tengo más que palabras de agradecimiento. No, al contrario, Enrique, muchas gracias por la confianza, por la invitación. Ya sabes que puedes contar conmigo y bueno, pues la gente que nos vea, por favor, también acérquense. De verdad, a mí me encanta que me pregunten, ¿no? Porque siempre lo he dicho que un conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no sirve y un conocimiento que no se lleva a la práctica, pues es un conocimiento que se ha sembrado en tierra infértil. Perfecto. Con esas últimas palabras nos quedamos para reflexionar hoy en la noche. Gracias, Christopher. Cuídate. Muchas gracias, Enrique. Gracias.